Bueno, estamos de vuelta y estamos también a las 8 de la noche con 39 minutos. Este es un tuit que ha soltado hace unos instantes el Ministerio Público. Unidad de Cooperación Judicial Internacional del Ministerio Público hizo entrega formal de las declaraciones de Jorge Barata en formato de audio y video al fiscal José Domingo Pérez. Y en el caso del fiscal Germán Juárez se ha remitido para su traducción y transcripción según lo solicitado. En el Congreso Nacional de Fiscales, el fiscal de la Nación Pablo Sánchez dijo que la lucha anticorrupción que viene librando el Perú ha generado un reconocimiento en América Latina como el primer país después de Brasil en obtener resultados de investigación. Ya está la declaración de Barata, ya está en Perú, ya está en el Ministerio Público. Lo relacionado a Ollanta Humala está en castellano, está en español, no hay ningún problema. Lo relacionado a Keiko Fujimori tendrá que ser traducido, luego transcrito para entregarle inmediatamente a José Domingo Pérez. Bueno, ahí hay un asunto que también habrá que conversar sobre lo señalado con todo el detenimiento del mundo. Estoy con Richard Arce, congresista de Nuevo Perú, estamos aquí en estudio con él, vamos a conversar de la vacancia y demás cosas que están pasando en el panorama político. Congresista, ¿cómo está? Qué gusto saludarle, buenas noches. Buenas noches, señor Rosas, muchas gracias por la invitación, gracias por permitirnos poder compartir en un escenario bastante complicado para el país. Es una semana bastante tensa que va a marcar la historia y sobre todo la gran responsabilidad que tenemos desde el Congreso de la República para tomar una decisión. ¿Complicado hasta dónde? Porque depende, complicado es definitivamente. Pero digamos, complicado y se resuelve la complicación bajando la PPK. No, de ninguna manera. ¿Cómo se resuelve entonces? De ninguna manera. Para nosotros es un problema mucho mayor. Ya. La corrupción está calando en las estructuras mismas de nuestro sistema. Nosotros creemos que la fuente de la corrupción y que ha ayudado a que se ponga en prevalencia intereses empresariales por encima de los intereses del país está en la Constitución del año 93. Esta Constitución espuria. Si usted revisa el capítulo correspondiente al capítulo económico, en cualquier constitución, haciendo legislación comparada, cualquier constitución del mundo, por ejemplo, sanciona penalmente el monopolio. Acá nuestra constitución lo que dice es combate el monopolio. Ya. O sea, implícitamente permite desarrollar el monopolio. Bueno, si tú eres estratega, tú tienes la viveza, la criollada, puedes hacer monopolio, como lo hacen estas grandes empresas relacionadas a temas de medicamentos. Pero ese no es otro tema. No, pero a lo que me refiero es lo siguiente, le estoy mostrando solamente un indicador de Porque aquí lo que estamos hablando es de rateros, aquí estamos hablando de gente cutrera, de coimeros, y eso no se resuelve con constitución nueva. Sí, mire, porque usted me dice, a ver, la constitución de Fujimori, estamos así por la constitución de Fujimori, y cree que con la constitución del 79 no habían cutreros. No, por supuesto, pero ¿cómo cambiamos? No había gente que pagaba por obras, sistema. No se financiaba. No se olvide usted que, por ejemplo, el gran debate en la campaña del APRA en los 80 era que Lambert financiaba la campaña. Nunca se aclaró, ¿sí o no? No, la corrupción viene desde mucho más antes. Por eso, o sea, el problema de corrupción, es grave. Yo digo, ahora, usted ha dicho bien cuando señala que estamos en un momento realmente complicado para el país. Es verdad. El asunto es ver hasta dónde perciben los parlamentarios y la clase política esta complicación. Yo siento que creen que vacando a PPK resuelven el tema. No usted, pero mucha gente sí. De ninguna manera. Entonces dice, ya le bajamos a PPK el jueves, ya resolvimos el cáncer. Yo no sé. Yo creo que no, pero digamos, ¿qué más hay que hacer? Para cerrar esta idea de la Constitución es muy importante. Por favor. Las denuncias que tiene PPK está relacionado también al tema de la explotación de nuestros recursos naturales. Le estoy hablando de TGP, el gas, que debería ser nuestra matriz energética, porque nosotros producimos gas, pero estamos importando petróleo. El 50% de la energía que utilizamos todos los peruanos es importado, pagando mucho más dinero. Basta y contaminando 10 veces más, ¿verdad? Con gas no se contamina tanto como se contamina con petróleo. Fíjese cómo se ha regalado nuestro recurso natural cuando el valor comercial está sobre los $2 y lo vendemos a 0.36 centavos de dólar. ¿Quién hizo ese acuerdo y ese negociado? Fue Pedro Pablo Kuczynski. Hay que ser claros y objetivos. Ahora está saltando y ahora se está viendo. Y a partir de ahí usted agarra con todo. Agarra a ver cómo se ha concesionado el aeropuerto, cómo se ha concesionado el puerto, cómo se han concesionado las carreteras, cómo se han vendido las empresas públicas. Es verdad, o sea, lamentablemente aquí en el Perú nosotros hemos estado en otra cosa y no nos hemos dado cuenta cómo se han hecho contratos, se han hecho ventas, se han hecho explotación de recursos naturales y luego se ha vendido a las empresas de una manera que ni a remate llega, porque en remate ganábamos más.
definitivamente. La Eso es cierto. expresión Eso es cierto. del extractivismo, la máxima expresión del neoliberalismo que pone en preeminencia intereses empresariales por Pero encima del yo sigo insistiendo que esa es una del discusión. país. Yo sigo insistiendo que siendo esa discusión válida, no es la discusión del momento. Sigo pensando eso. No, es que decir, hay que ver el origen. Cuando usted me plantea qué podemos hacer pero jueves una al constitución no tomar va a cambiar los rateros. No. Los rateros Pero tienen sí votos. O sea, hay que ver cómo hacemos para meterlos presos con esta y con la anterior. Y se va a venir una nueva, que venga otra nueva también. Los rateros hay que afrontar desde la misma formación, desde los colegios, desde las familias. No, hay que meterlos presos ahora. Y hay que si su meterlos mamá no la presos, formaba por bien a supuesto. PPK, bueno, pues ¿qué hacemos? Pero si no también- la formaba bien a Keiko, ¿qué hacemos? Si no la formaba bien a García, ¿qué hacemos? Si a Toledo no la formaba bien su mamá, su papá. Pero si hay que hacer algo, y en el marco de lo que corresponde a la aplicación de la norma, hay que mandarlos presos si eso corresponde, luego de un debido proceso, por supuesto. A lo que voy es... Esa es la indignación que está en las calles. Sí, pero Usted las sale a las calles- pero las calles, calles están la diciendo- gente dice lo mismo, que se vayan presos los Todos, corruptos. todos. Y ahí quería llegar. Todos. Quiere que se vaya también el Congreso de la Sí, República. pero ustedes no quieren eso. No, si tenemos que tomar la decisión, yo sí estoy de acuerdo que se disuelva Pero el si ustedes, Congreso de la pero República. ¿cómo estoy de acuerdo con eso y luego respaldan una norma que le pone un candado al Congreso? Esa norma que es absolutamente inconstitucional, que establece que establece un supuesto desarrollo constitucional de la norma respecto a esto de la confianza o de las censuras. Eso ha sido respaldado por ustedes. Y eso es evidentemente, según todos los constitucionalistas, dos candados para que ustedes no se vayan. Cuando la gente en la calle, con la que se supone la izquierda sintoniza, están diciendo que se vayan todos. ¿Cómo se van a ir? A ver, una precisión respecto a esa ¿Cómo no? norma. Nosotros no hemos presentado ese Yo proyecto sé, pero han de ley. respaldado, han votado. Se ha puesto en la mesa, Sí. y hubo una exposición, hubo un debate muy interesante para poder escuchar cuál era el argumento. Y se hablaba la crisis total de gabinete. ¿Qué se buscaba? Que cuando haya una crisis total de gabinete, no simplemente renuncien los ministros y nuevamente se vuelvan a juramentar. Si hay una crisis total, como menciona la palabra, que se vayan todos los ministros como corresponde y se convocarán a nuevos ministros. Era la precisión respecto a la función congresal. Ahora bien, eso se ha puesto y se ha demandado al Tribunal Constitucional, y cuando se pronuncia el Tribunal Constitucional nosotros tenemos que ser respetuosos de esa resolución, y si lo declara inconstitucional, bien, pero también es importante precisar respecto al tema de declarar cuando se pide a los ministros una censura o cuando se pide una cuestión de confianza, Yeah. tener claro Sí, pero congresista, los una cosa- procedimientos, como este Está bien, procedimiento de está la bien, vacancia, pero, congresista, que también tiene una falencia en el tema de decir en qué concepto o cuál es el parámetro Claro, respecto a la incapacidad claro. moral permanente. Por ahí hubieran ¿Cuáles comenzado, son? hubieran desarrollado constitucionalmente ese aspecto. Pero en para este proteger escenario- la institucionalidad llamada Presidencia de la República, y no solo para protegerse desde el Congreso, ¿verdad? Bueno, totalmente de acuerdo, después de la vacancia de PPK el 21 de diciembre, cuando no funciona, cuando no sale, cuando ustedes se retiran los 10 y cuando los Avengers terminan pasamos al otro lado también, en ese momento, al día siguiente, debimos haber planteado el debate nacional, la clase política, los medios de comunicación, el Congreso en particular, decir, ya que pasamos este asunto, porque el consenso es que ese boquerón que se llama, porque es un boquerón gigante, que se llama incapacidad moral permanente, hay que llenarlo, hay que darle contenido. Y es lo que Hay se que hubiera establecer hecho. los procedimientos, cómo se Pero tiene no que se ha hacer hecho. y cuál es la... ¿Qué cosa es Pero ahí incapacidad hay moral? Pero hay un detalle muy importante que usted está obviando. ¿Cómo no? Es la decisión que tiene el fujimorismo. Ellos manejan la mesa directiva. Esta semana recién nos han reconocido, después que en el mes de octubre todavía se pronunció el Tribunal Constitucional, devolviendo nuestros derechos como congresistas, como bancada. Recién nos están incorporando como miembros titulares en las comisiones, fíjese. Nosotros no tenemos mayor injerencia, ni siquiera participábamos del Consejo Directivo, de la Junta de Portavoces. Entonces, ¿cómo podemos está poner en manejando la agenda? autoritariamente el Congreso. Definitivamente, entonces, ahí hay La una fuerza responsabilidad. mayoritaria, ¿qué fuerza popular lo maneja dictatorialmente? Lo está arbitrariamente. manejando a su criterio y en función de sus intereses particulares. Por eso temas de agenda nacional no se abordan como lo que usted ha mencionado. Vaya a ver los problemas más complejos como de salud, de educación, el tema de pensiones, por ejemplo. Hay una estructura de desigualdad que reciben muchos pensionistas, que inclusive reciben menos que un salario mínimo vital. Más, mucho menos. Entonces, En las 19, en las 1990 300 soles es una ofensa a una persona de tercera edad. Pero pongan el que tema en requiere- debate. La izquierda debería Lo ponerla. hemos presentado como proyectos, pero ¿acaso lo consideran? ¿Acaso lo ponen siquiera Pero en la peleenlo, comisión? porque para La eso estamos están. peleando y por eso Encadénense, busquen un Pero mecanismo. venimos Ustedes son acá, los hombres de venimos lucha. a los medios. Convoquen a los Venimos a viejitos, los convoquen medios. a los de la tercera edad. Movilícenlos y vean cómo la representación, cuando presentan eso, es una representación de miles
miles de ciudadanos y de ciudadanas que están en una condición vergonzosa. Tenemos los proyectos respecto al tema de reivindicación laboral, tenemos los proyectos a la protección de nuestras comunidades campesinas, tenemos proyectos para defender los intereses de la pequeña, la microempresa, tenemos proyectos que defienden los intereses de las mujeres, por favor, en un ambiente de feminicidio, de agresión permanente a las mujeres. El día 8 de marzo que se agendaba el pleno, usted ha visto que después de tanta presión recién agendaron unos temas cuando ese día debió haberse tratado todo el paquete legislativo para proteger a una mujer, porque en este país agreden y se sigue sin proteger, son temas que estamos poniendo en agenda, pero también soy consciente, hago mea culpa, porque soy parte de ese Congreso que nos está faltando, pero no nos vamos a quedar con los brazos cruzados frente a un escenario donde vemos a un presidente que ha mentido al país. Ahora PPK se va, creo, ¿no? ¿Se va o no se va PPK? Se tiene que ir. Ya, pero ese es el concepto. Ese es el concepto. Y no está mal. Creo que ahí coincide mucha gente. El asunto es, ¿se consigue o no se consiguen las firmas? ¿Se consigue o no se consiguen los votos? Yo tengo la expectativa de que va a haber votación ante eso quiere decir que no está seguro. No está seguro. Yo estoy seguro de mi bancada. No, yo sé. Los 10 votos la izquierda, de mi bancada. Que no es lo mismo que Frente Amplio, porque el Frente Amplio falta uno. El Tucto parece que no está definido ahí. Pero habrá que preguntarle al cura Arana cuál es la posición que tiene el Frente Amplio, pero entendemos que también van a respaldar. Sí, pero hay 9, parece ahí uno que no está muy definido, el señor Tucto. Él tendrá que responder a su conciencia y a su región. ¿Qué pasa con las otras fuerzas políticas? ¿Qué pasa con APP? APP es clave, por ejemplo. APP es clave. Y hasta hoy en la tarde, según la información que tenía, parece que se está quedando solito Villanueva. Parece que se está quedando solo Villanueva. O sea, parece que Villanueva sería el único que votaría. En todo caso, en el mejor de los casos, el mejor escenario sería que le acompañe uno. Yo tengo un buen concepto de varios congresistas que se han manifestado abiertamente y siendo críticos con el gobierno. Esperemos que ese día, para empezar... ¿De APP? Claro, estoy pensando en el congresista Donaire, estoy pensando en el congresista Espinosa. Hasta Donaire te atraco. ¿Quién más? De los que he conversado, de los que he visto, yo he visto una buena predisposición. Mañana se reúnen, ¿sabe usted? Mañana se reúnen. De la lucha contra la corrupción, porque ojo, muchos dicen que debería seguir un proceso como lo está establecido en los medios jurisdiccionales, como es el Ministerio Público, el Poder Judicial, donde se tiene que tipificar un delito. Esto no, esto es un juicio político, donde hay una apreciación respecto a las mentiras del presidente y su falta de capacidad para diferenciar entre lo público y lo privado. Ok, esa es otra cosa, y ahí creo que hay que incidir más. Vamos a concluir que se vaca o se vacaría o se va a vacar a Pedro Pablo Kuczynski por mentir. Y el otro concepto que me parece en todo caso más importante. Ese conflicto de intereses y no saber diferenciar. Bueno, conflicto no de intereses reconocerlo, ¿verdad? Él habla de la muralla china. Para nosotros al final resultó un cuento chino, porque esa muralla china no ha existido el fin de semana, y cada semana los medios periodísticos de investigación vienen demostrando de qué manera él percibía los ingresos a través de sus empresas después de haber favorecido en el proceso de licitación. Pero reconoce la gente de Nuevo Perú que este era exactamente el escenario del 21 de diciembre. No, no es el mismo escenario, son escenarios totalmente distintos. Se les decía lo mismo, pagos, conflicto de interés, negociación incompatible. El debido proceso, para empezar. ¿Cuál era el debido proceso? El debido proceso. ¿Qué pasó con el debido proceso? Para empezar, no se siguió el debido proceso. Se empezó a correr, recordemos bien, y analízale además el contexto. Se estaban queriendo tumbarse la Fiscalía de la Nación. Igual ahora, está pendiente el fiscal de la Nación para tumbarse. Está igualito. Sí, pero es un escenario distinto. Ha salido una denuncia contra un miembro del Tribunal Constitucional por supuestamente haber usado el congresista. Mire, el señor fiscal de la Nación tiene una acusación constitucional al Congreso. O sea, el tema sigue. Los 4 magistrados del Tribunal Constitucional que tienen supuestamente una salvedad y un paraguas que le ha dado la Corte no le sirve de nada, porque el Congreso sigue procedimiento, sigue el proceso, ¿o no? ¿Qué ha variado? El fujimorismo pretende seguir. El fujimorismo y el APRA. Y el APRA. Vamos a ser claros. Esos son los que manejan el Congreso, son los que tienen la mayoría finalmente, si suman los votos. Pero ahí estamos de contención para defender la institucionalidad del país. Y en ese escenario también hay que recordar algo muy importante. ¿Qué? Pero Pablo Kuczynski, en ese momento, si lo hubiéramos vacado, toda esta información ni siquiera hubiera salido. Es a continuación de esto. No hubiéramos perdido 2 meses y medio que estamos perdiendo ahora. Vacado, PPK, hubiéramos abrazado todos para Navidad y hubieran dicho ya feliz Navidad, próspero año nuevo, y quizás este año sería más propio que el que tenemos ahora. Hemos perdido 10 días de diciembre, enterito enero, hemos perdido carnavales en febrero y estamos perdiendo marzo enterito. Nosotros pedíamos esperar una semana, 2 semanas para que se esclarezcan información.
En 21 de diciembre no había reportes del Banco de Crédito con los depósitos, desde Westfield Capital o First Capital, inclusive hasta las cuentas propias del señor Pedro Pablo Kuczynski. Ahora tenemos esa Pero que confirmaban los dos conceptos que usted señala. La mentira y el otro asunto del tema de no saber diferenciar intereses públicos de intereses privados. Pero eso que es negociación incompatible, conflicto absoluto de intereses, no saber separar la puerta giratoria famosa de la que usted sabe y que es más verdad, pero que la salida del sol todos los días. Y que todos los días muchos funcionarios están haciendo lo mismo. Que inclusive la ministra actual de Energía y Minas antes fue funcionaria de una empresa minera. Así es. Entonces, ¿dónde está la independencia? Ahí es donde se tiene que trabajar, pero tiene que quedar un precedente. Es la primera autoridad del país que está seriamente cuestionada por justamente su accionar de no saber diferenciar. Él era ministro de Estado, él era presidente de Proinversión, la entidad encargada de convocar las inversiones. ¿Cómo no supo diferenciar su rol? Además, qué fácil, yo le hago el favor a la empresa y después tú me contratas para que te pueda dar un servicio de asesoría financiera, entre comillas, y con decretos te estoy garantizando con fondos públicos los futuros créditos que tú vas a obtener. ¿Cómo no va a haber conflicto de intereses definitivamente? Te doy la garantía para que levantes billetes y levantes bonos en todo el mundo, ¿no? Eso es lo más grave. Financiamiento. Inclusive el congresista con Manuel garantía del Estado. ¿Y quién generaba la garantía del Estado? El ministro. Sí, grave, realmente gravísimo. El congresista Manuel Dahmer, en su exposición a nombre del Nuevo Perú, el día que se presentó la admisión de la moción, ojo, no era un debate todavía para ahí entrar al fondo y al trasfondo que existe detrás de las serias denuncias, él manifestó algo que me quedó grabado. El señor Pedro Pablo Kuczynski es reconocido como un gran financista, banquero, pero para que él tenga éxito en sus negocios, él requiere estar en el Estado. Eso es grave, pues. Eso es grave. No, pero el aporte de Dahmer financiera, ¿no? Porque el aporte de Dahmer en investigación ha sido realmente impecable respecto a la conducta de Pedro Pablo Kuczynski. Ha sido realmente impecable lo que ha presentado. Creo que le debemos mucho a esa investigación. El sustento de la moción nosotros la hemos presentado todavía en el mes de febrero, los primeros días, lo hemos presentado a cada una de las bancadas, y sí, todo eso se basa en la investigación de Manuel Dahmer, que no viene de ahora, viene de hace mucho tiempo. Entonces fíjate el grado también de responsabilidad que hemos tenido el 21 de diciembre, y quiero... eso es al revés. Fíjate, ¿no? Al revés, porque con toda la información de Dahmer, que ustedes hayan ido 10 el 21 de diciembre, plantea muchas preguntas. Me imagino que ustedes tendrán respuestas, pero ustedes tenían al hombre, ustedes le tenían al hombre que ha hecho la mejor investigación respecto a los intereses de Pedro Pablo Kuczynski. O sea, si había una bancada mejor informada, eran ustedes. Por supuesto, pero ahí teníamos la responsabilidad. Se quería vacar a un presidente en 3-4 días. Lo que hemos hecho ahora, hemos permitido presentar ahora se le está dando, más de un mes se ha estado evaluando, no sé, y se ha estado contribuyendo. Pero ahora se le está dando menos tiempo que el 21 le han dado 10 días, solo le están dando 5. No. 5, le han dado 10. ¿Cuándo salió la noticia de la moción de vacancia? Cuando la hemos presentado, y la hemos presentado de manera pública. Y no es que hemos ingresado a la oficialía mayor, hemos agarrado un borrador, siendo muy respetuosos para buscar el consenso democrático de las demás bancadas. Miren, señores, hay más evidencias que ahora sí confirman lo del 21 de diciembre, para que exista consistencia, para que no se escapen a la hora de votar. Los que pretenden estar negociando, traficando, claro. Pero lo que se han ido fueron ustedes, ¿quién se va a escapar? Lo que se han ido del Parlamento han sido ustedes. Pero date cuenta, es la responsabilidad que se tiene ante consistencia e información. Nosotros hemos tomado una decisión de retirarnos con un mensaje el día 21 de diciembre. No hemos defendido en ningún momento a PPK, pero tampoco queríamos que se consuma también la posición del fujimorismo de estar arremetiendo contra la institucionalidad, con una clara intención de proteger a Keiko Fujimori. ¿Y ahora eso ha cambiado? ¿Le siguen protegiendo a Keiko? No, pero el escenario es totalmente distinto. De alguna manera se ha hecho contención respecto a la posición que tenían frente al Tribunal Constitucional. Ya se ha evidenciado. De la misma manera se ha hecho contención con el tema del fiscal de la Nación. Fíjate, se han ido inclusive hasta con el Poder Judicial, con el Consejo Nacional de la Magistratura, que al final el propio juez Richard Concepción Carguancho, que tiene un buen reconocimiento en la población, va a tener que salir del proceso, como se está planteándose, porque hay intromisión desde el espacio al congresista político. Richard Arce, ¿cómo le suena esto? Sé que el jueves nos irá bien. Pedro Pablo Kuczynski, en Iquitos hoy. Sé que el jueves nos irá bien.
¿Qué hay detrás de esta frase? Se está tejiendo muchas ¿Es una versiones. frase verde esta? Parte de su estrategia de defensa, tal vez. Como invocar a Dios en varias oportunidades. Primero a San Pedro. Yo le he sentido muy confiado. Y ahora a Jesús. Yo le he sentido muy confiado cuando dice, sé que nos irá bien el jueves. Esperemos Y el eso- día y eso- jueves que el Congreso dé la talla frente al país. ¿Hay negociación o no hay negociación? ¿Qué se sabe? Es lo que se dice. ¿Se están comprando votos o no? Es lo que se dice y sería gravísimo porque estaríamos Gravísimo. volviendo a finales de los años 90 Claro que sí. donde se compraba las conciencias. Eso es transfugismo. Por supuesto. Cuando en algún momento nosotros nos hemos dividido, Duro, decían transfugismo, descarado. de nosotros era un tema de posición. Transfugismo es cuando alguien recibe dinero. Nosotros tenemos una responsabilidad delegada. Yo represento a la región Apurímac. He sido elegido por la región Apurímac para venir al Congreso y llevar la voz de Apurímac. Y tengo la responsabilidad frente a esa población. Evidentemente el día 21 de diciembre era complejo y siempre te lo repito porque era un escenario bien complicado en las diferentes alternativas que se iban a dar. Hay otros congresistas que también se abstuvieron. Escenario post-vacancia, en la posibilidad que PPK se vaya. Y en la posibilidad ahora, yo creo, más cercana, más real, de que Martín Vizcarra asuma la presidencia. ¿Cómo vamos a tener menos conflicto político con Martín Vizcarra? ¿Cómo imagina usted ese escenario con Vizcarra asumiendo la presidencia de la República pero para en su casa? Yo estoy de acuerdo en el tema de la sucesión democrática. Significa que el señor Vizcarra va a asumir. Entonces, bajo esa tesis, nosotros entendemos... Creo que eso es más posible hoy, después de lo que se le ha escuchado a Vizcarra, creo que eso es más posible. Nuestras expectativas son muy pocas respecto a los cambios estratégicos que requiere el país, por ejemplo, en el tema energético, en el manejo de nuestros recursos naturales, pero entendemos que ayudaría a morigerar de alguna manera la situación en la que estamos viviendo. En este momento el Perú, tiene mucha razón usted, está paralizado. En este momento hay un ambiente que no permite desarrollar al país, porque se ha llegado a un extremo donde se está poniendo en riesgo la gobernabilidad. El hecho de que entre Vizcarra de alguna manera recuperaría en algo esa confianza de parte de la población, pero ahí no tiene que quedar. Nosotros tenemos que seguir con el trabajo de fortalecer la lucha abierta contra la corrupción, porque Lavallato nos ha vuelto a la triste realidad que pensábamos que no íbamos a volver a ver desde los años 90, cuando vimos en los Vladivideos la miseria de una sociedad donde se compraba conciencias de congresistas, de empresarios, de periodistas, discúlpeme, de gente que tenía el poder. Mismo escenario. Ahora Solo que ahora no hay videos. No, pero ahora pero hay transacciones. Pero ¿sabes qué vemos ahora? Vemos a los que defendieron, hay correos electrónicos, a los que recuperaron la democracia, a los que levantaban la bandera de recuperar la democracia y se ponían la vincha, son los mismos sinvergüenzas que han vuelto a incurrir en corrupción. Pero esa gente apoyó la izquierda. Toledo y todo el país y todos los demócratas y todos los demócratas. Y estoy seguro que hasta usted habrá apoyado en ese momento. Sí, por supuesto. Y hemos apoyado a gobiernos, inclusive de Ollanta Humala, porque queríamos evitar que se repita la historia del fujimorismo. Después nos traicionaron. Inclusive PPK en segunda vuelta. Así es, muy bien. Se ha apoyado y se ha llegado a este extremo donde lamentablemente se tiene a un presidente que pone en riesgo el propio gobierno. No es el Congreso, es él con sus mentiras. Muy bien. Richard Arce, congresista de Nuevo Perú. Ya ven cómo se calienta la cosa. Así va a estar. Caliente va a estar la cosa. Y en estas horas siguientes se va a calentar aún más. Y al jueves no sé cómo vamos a hacer. Quizás lleguemos quemados. Congresista, muchas gracias. No, muchas gracias a usted por la oportunidad. Me voy a la pausa, regresamos. Estamos en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Ya regresamos con Manuel Rosas en Exitosa. Rosas en Exitosa. A 9 de la noche con 8 minutos. Gracias por continuar con Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Vamos a conversar con José Manuel Villalobos. Está conmigo aquí en estudios, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública. ¿Por qué hablamos con él? Bueno, nos hemos planteado una pregunta hace buen rato. O sea, ciertamente este asunto del Lavallato tiene como dos aristas grandes. Uno es lo que ha pasado y definitivamente hay que ver quiénes son responsables, qué es lo que exactamente ocurrió, hacer los procedimientos que corresponden desde el punto de vista administrativo, penal, fiscal, lo que fuere. Establecer las responsabilidades, si hay gente que tiene que ir a la cárcel, tendrá que ir a la cárcel. Es decir,
hay que revisar todo lo que ha ocurrido. Pero otro segundo aspecto, la segunda arista probablemente la más importante, es ver qué lecciones sacamos de esto para que no ocurra en el futuro. O sea, qué marco legal le damos para que no siga entrando, por ejemplo, concretamente, dinero oscuro, dinero turbio, dinero no lícito, de corrupción, claro, de corrupción, de lavadores de dinero, en fin. Y queremos ver si con lo que se ha hecho hasta ahora, y si estamos entrando al proceso 2018, elecciones regionales y municipales, de mejor manera. ¿Cómo está? Qué gusto saludarla. Buenas noches. Manuel, gracias. Un gusto estar nuevamente acá en Exitosa en tu programa. Bueno, hemos planteado la pregunta. ¿Qué le parece? ¿Realmente estamos en mejor condición? ¿Podemos decir que hemos avanzado? Yo creo que no hemos avanzado. No hemos avanzado. Lamentablemente no hemos avanzado. Espero que para el 2021, que son elecciones presidenciales, aparentemente mucho más importantes, aunque no lo son, porque también las regionales y municipales son trascendentales. Hay más de 100.000 candidatos que se van a presentar, ¿no? Para los más de 1.800 distritos. 196 provincias y 25 gobiernos regionales, va a haber candidatos. Y más del 50% del presupuesto general de la República manejándose entre gobiernos locales y gobiernos subnacionales, ¿no? Que manejan presupuestos, que van a ejecutar obras y que también tienen detrás a contratistas, empresarios, gente interesada en ayudar a los candidatos a que puedan ganar la elección. Y digo que no estamos preparados, seguimos con un marco legal que permite, que es frágil, que va a permitir que situaciones como Odebrecht se vuelvan a presentar, porque nuestra legislación electoral no sanciona como delito el recibir dinero de una fuente prohibida, llámese una fuente lavadora, dinero de la corrupción. ¿Qué es? ¿Una falta? Ahora mismo en la legislación, ¿qué es? ¿Una falta? Ahora vendrían a ser faltas administrativas sancionadas con algunas multas. ¿Se sanciona con multas? Con multas que bueno, nadie las cobra, ¿no? Lo de Odebrecht, por ejemplo... Es decir, si no hubiésemos tenido una interpretación, si no hubiésemos tenido, digamos, un desarrollo de un caso penal que parte del concepto de lavado de activos, lo que tendríamos ahora es un reconocimiento de que ha entrado plata no declarada a la campaña y por lo tanto A, B, C, D y E, lo que tendrían esos partidos son determinadas multas y nada, seguimos en lo mismo. Sí, la ley lo que dice o lo que decía era que estos candidatos que habrían recibido dinero de Odebrecht solo podían recibir aportes de personas jurídicas por un tope de 60 UITs. Cualquier ingreso, cualquier financiamiento por encima de ese tope era una falta administrativa sancionada con una multa. No establece la ley, no establecía por ahora que si tú recibías ese dinero y se considera que ese dinero es de fuente ilícita, pues sería delito. Entonces habría que leer un artículo interesante de Carlos Caro Coria, que es un abogado penalista que ha señalado a propósito de los casos de Ollanta-Humala, Nadine Heredia, el Partido Nacionalista y también de los demás partidos que habrían recibido dinero de acuerdo a Barata, que probar el delito de lavado de activos en estos casos va a ser complicado y va a requerir ir a otros elementos, ¿no? Como que establecer que estas personas que recibieron sabían que la fuente de ese dinero era ilícita. Porque esa, por ejemplo, es una condición sine qua non para establecer el tema del lavado de activos. Exacto, y la Suprema, la Corte Suprema estableció parámetros, ¿no? Y en ese momento, cuando Odebrecht era una empresa como cualquier otra que construía, que tenía unas actividades lícitas acá en el país, probar que tú sabías que ese dinero que estabas recibiendo además venía de esta cuenta que ellos tenían para pagar esos negocios, y además que hay que saber que esa cuenta era dinero ilícito. Entonces, claro, pero la Fiscalía va a tener un trabajo muy arduo, muy complicadísimo para poder pero uno entendía, José Manuel, que a partir de este asunto, que ya nos tiene pero embebidos hace buen rato, la conclusión tenía que verse inmediata de los parlamentarios, los congresistas, de la clase política, decir, oye, qué increíble que no hayamos penalizado, que no sea punitivo este asunto, que no haya sanciones, este tema de el ingreso no declarado, ilícito, lo que fuere, de recursos para campaña. El siguiente paso es, bueno, pues vamos castigándolo. Y sobre todo porque nos encontramos en una etapa de debate de la reforma electoral, de modificar la ley. Criminalicemos el tema. Y especialistas electorales, organizaciones civiles, reformólogos decían, vamos a modificar la ley. Claro. Muy bien, ¿qué pasó? Pasó ya más de un año y medio de este Congreso y el 30 de noviembre del año pasado, el 2017, se promulga en el peruano la ley 30689. Ley denominada... Ley que modifica la ley de organizaciones políticas con el fin de prevenir actos de corrupción y el clientelismo político. Y se modifica una serie de artículos de la ley de organizaciones políticas
pero no se establece mayores modificaciones a la ley respecto a esta problemática de Odebrecht. Que es la problemática central. Lo único ¿Qué que es el tema central? Porque ese es el tema central. ¿Cómo le cierro la puerta a aportes producto de corrupción y de otra cosa más? En este caso es corrupción, aparentemente. Lo que se han establecido en esta ley es que ahora ya las personas jurídicas con fines de lucro no podrán aportar, ¿no? Y que los aportes de las personas naturales podrán ser hasta 120 UITs, ya no 60, se ha elevado el tope. Sin embargo, yendo al caso Odebrecht, estaba prohibido que Odebrecht financie por ese monto de dinero, es decir, superaba las 60 UITs. Por lo tanto, está prohibido ahora que Odebrecht o empresas como Odebrecht financien, pero igual es muy factible que le saquen la vuelta a la ley. ¿Por qué? Porque en esta ley se ha establecido que las campañas que van a financiar los candidatos o el financiamiento de estas campañas recién se va a hacer de público conocimiento y se va a comunicar a la OMPE al final del proceso electoral, 15 días después de que el proceso electoral haya concluido. Estamos hablando de diciembre, de repente enero del 2019, recién ahí los partidos, los candidatos y sus responsables de campaña le mandarán un informe a la OMPE diciendo: he recibido tanto de financiamiento y he gastado tanto en mi campaña. Cuando antes la OMPE exigía mensualmente que los partidos reporten cuál era ese financiamiento y cuál era ese gasto de campaña. Con lo cual los medios... Mensualmente. Era mensual. De repente era excesivo, de repente podría haber sido bimensual, o de repente antes de la elección, semana antes, un mes antes, para que los electores... Pero ¿qué razonamiento? Para que entienda la gente, ¿qué razonamiento es este? Estamos descubriendo que tenemos un problema muy serio. Mucho más serio ahora, ¿no? Gravísimo de fuentes oscuras para financiamiento de campañas electorales. Eso es grave. Exitosa. Cuando legislo, sin embargo, lejos de meterme en ese saco, más o menos para ver cómo hago para legislar, lo que hago es exactamente al revés. Y una de las cosas que tomo como decisión es que ahora ya no me informen sobre asuntos económicos y de financiamiento de campañas mensualmente, sino que siga la campaña, toda la campaña, y cuando termina la elección, cuando ya ha sido elegido, 15 días después, recién me mandas tu reporte económico. Recién, así es. Pero eso es un retroceso. Eso es un retroceso, es ya no tener transparencia respecto a las cuentas de los candidatos y de los partidos y de sus campañas. ¿Cómo es que estando en una condición así, lejos de avanzar, retrocedemos? ¿A quién se le ocurre? Bueno, quienes dan las leyes son los congresistas, no sabemos quiénes los han asesorado. Ha habido todos unos equipos de asesoramiento en la llamada reforma electoral, y lo más curioso es que la ley ha salido el 30 de noviembre del 2017 y quienes estuvieron atrás de estas reformas electorales recién ahora levantan la mano y dicen: mira, por si acaso ha pasado esto, cuando en su momento debimos pues dar las alertas para que los medios también ayuden a que esta ley se paralice, ¿no? Pidiéndole a usted un esfuerzo extraordinario, búsquele un sentido a eso. ¿Qué sentido tiene? O sea, a ver, pongámonos en el otro lado. ¿Qué razonamiento puede tener el legislador para decir: no voy a informar mensualmente, sino al final de la campaña? Si el tema es, por lo menos, yo diría hasta infórmame más, porque yo, OMPE, empoderaba mejor, con mayor capacidad de fiscalización, con mayor logística, con mayor recursos, que debió ser, que tampoco es, poder entrar a revisar tus cuentas, saber quién está financiando, visibilizar a los financistas, chequearlos, articular información con la unidad de inteligencia financiera y con otro tipo de cosas más, y por supuesto en el marco de toda la campaña. Mientras tú haces la tuya, yo hago mi chamba. Así es. Ya no voy a poder controlar, porque lo voy a hacer ahora solamente 15 días después del proceso. ¿Y para qué? Y ojo, si ya me ha metido el candidato que de repente tiene plata de minería ilegal, ¿qué hago? Y ojo que esos 15 días no se cuentan después del 7 de octubre, sino son 15 días después de que el proceso electoral haya cerrado. Y el proceso electoral, o sea, después de todo el conteo, después que el jurado haya emitido la resolución, se haya proclamado a los ganadores, y después, a partir de ahí, recién tienen tus 15 días hábiles para reportarle a la OMPE esos gastos. Obviamente que si en ese reporte se detectara, se sospechara de que el financista es una persona pues que podría estar en negocios turbios, ya el impacto que eso genere en los electores ya no va a haber, ¿no? Ahora, hay que decir, no se puede advertir, ¿no? Hay que decir también que sí tiene algunas modificaciones interesantes esta ley, porque ahora, por ejemplo, todo aporte superior a un OIT tiene que ser necesariamente bancarizado.
Pero además... Digamos, menos espacio para el pitufeo, ¿verdad? Sí. Menos espacio para el asunto, eso de que cuando, por ejemplo, aparentemente, según la tesis del Ministerio Público, financia con $1 millón a una campaña política, y ese millón que no puede entrar como aporte, lo que hago es buscar, no sé, pues, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 200 aportantes, y le pongo tanto monto, y parece claro, que eso... como no estaba bancarizado, efectivo, podrías declarar que... Exactamente. No pasa nada. Ahora sí hay un avance, hay una bancarización. Claro, yo creo que se debió bancarizar el aporte desde un sol. Claro. Pero es un avance de que ya desde una UIT, 4.000 soles aproximadamente, esté bancarizado. Pero lo otro que debo aclarar es que se ha separado lo que es la campaña del candidato con el financiamiento del partido propiamente dicho. Es decir, explíqueme. En elecciones regionales y municipales, la ley permite que el candidato a gobernador, el candidato a alcalde, pueda tener su propia contabilidad de su campaña y puede nombrar a un responsable de su campaña. Yeah. Por lo tanto, independiente de lo que haga el partido o el movimiento o la organización. Independiente a lo que la organización política realice, Yeah. al financiamiento propio que pueda tener el propio partido para su funcionamiento ordinario, etcétera. Hay una disposición, el artículo 40A que se ha establecido en esta ley, para que el 30A, perdón, para que los candidatos a gobernador, vicegobernador, candidato a alcalde, puedan manejar su propia contabilidad, él registre el financiamiento, es decir, reciba financiamiento. Los candidatos a gobernador, alcalde, podrán recibir aportes de personas naturales hasta de 60 UITs. Su responsable de campaña o él tendrá que registrar esos aportes y tendrá que registrar todos los gastos, y será el que finalmente le informe a la OMPE luego de los 15 días de concluido el proceso. Tendrá que mandarle una copia al partido, pero el partido no será responsable por ese eso genera una responsabilidad directa en el candidato. Y una multa al candidato en caso no reporte o reciba un financiamiento por encima de lo que se le permite. ¿Y eso se va a aplicar también en la presidencial? ¿Va a ser lo mismo para la candidata o el candidato a la presidencia de la República o no? No, lo importante acá es que esta modificación, esto se ha establecido para los candidatos diferentes al candidato presidencial. Yeah. En la campaña presidencial, ahí sí, el partido político, la organización política, es la responsable de la campaña presidencial. Y para eso está el tesorero del partido a nivel nacional, sus tesoreros descentralizados. Exitosa. En ese caso, en la elección presidencial, el partido sí se hace responsable. Ahora, pero hay un detalle ahí que también... Y claro, le quita responsabilidad al candidato presidencial. Por supuesto. Ahora, ¿no? Eso es una cosa de preocupación. Como ahora que han dicho que no saben qué han Nadie recibido, sabe nada. En la elección presidencial ahora va a ser el partido, pues, ¿no? Ya, pero digo, si estás viendo una realidad... Es lo que a mí me llama la atención del legislador. Si yo estoy viendo una realidad, la realidad me advierte un riesgo, la lógica de mi legislación es que yo resuelva el riesgo. Todos estamos viendo. PPK con Susana Lapuente, Keiko con Yoshiyama, García con Alba Castro, la señora Susana Villarán con el señor Prado, y bueno, y todos tienen lo suyo. Toledo, bueno, con Maima, y aparentemente Humala con la esposa. Y todos dicen, yo no sabía nada. Claro. O sea, no debe haber una norma en la que le diga, espera un ratito, a partir de ahora responsable efectivamente de las cuentas son el partido, y en el partido el tesorero y el candidato. Pero estamos advirtiendo, Manuel, que con esta norma, solo en elección subnacional, regional y municipal, ocurre. El candidato regional, el candidato alcalde, sí es responsable por sus gastos de campaña, por su financiamiento, pero en la elección presidencial... Por eso. ¿Por qué se blinda? Lo protegen ¿Por al qué se candidato blinda? Porque presidencial. lógicamente, a eso voy, o sea, la normativa no me resuelve el problema, no aprendemos la lección, porque el 2021, otra vez aporte fantasma y otra vez los candidatos diciendo, no, yo no fui. Es el tesorero, fue el fulano de fue tal. el tesorero, que responda, yo no sé absolutamente nada. Y la verdad es que no podemos tener gente que quiera aspirar a ser presidente de la República, que no sepa manejar sus cuentas y no tenga claramente establecido el origen de sus fondos. Por lo menos que sepa cuál es el origen, quién es el que ha financiado. Por favor, o sea, Claro, si estamos los aprendiendo... candidatos dicen, no, yo estoy en campaña, en mis mítines, viajando y que no sé nada. Pero no, tiene que haber una responsabilidad. No, tendría Tiene que haber haberla, responsabilidad. definitivamente tendría Claro que sí. haberla. Porque eso es, como digo, avanzar. Claro. Si estás advirtiendo que un problema es ese, ok, pongamos la solución, pongamos el parche, y el parche se llama norma, ¿no? Ahora, seamos
seamos positivos y pensemos que esta norma vamos a aprobarla en las elecciones regionales y la experiencia de acá se puede ir mejorando. Tiene que mejorarse definitivamente para el 2021. El Congreso, este Congreso tiene todo este año, tiene el próximo año. La idea es que los cambios electorales se hagan con una anticipación. Con todo el tiempo del mundo. Claro, con una buena anticipación a las elecciones. No como ahora que los cambios han llegado casi ya cuando se estaban convocando a elecciones regionales. Correcto. Y mira, por ejemplo, un dato, Manuel. Se ha modificado el cronograma electoral, ¿no? Antes los candidatos se inscribían con 90 días de anticipación. Sí. Es decir, tenías una campaña de 90 días. Ahora te vas a inscribir con 110 días. ¿Eso qué origina? Que la campaña del candidato, al haberse alargado a 110, va a ser más costosa y va a necesitar más recursos. ¿De dónde se van a financiar? Más Pero además la ley no contempla el tema de quién financia a los que ahorita, en este momento, sin ser candidatos, son precandidatos y han inundado todas las ciudades con paneles, con carteles. Sí. Ya están corriendo. Ese financiamiento no ese puede poner control ahora. Y ese financiamiento no va a entrar porque la contabilidad esta que se va a reportar al final del proceso corre a partir de que se inscriba como candidato el 19 de junio. Claro, por eso. Todo este gasto de ahora no entra en control. Un gasto oscuro, no entra en control definitivamente. Exactamente. Bueno, muy bien. Una cosa final, por favor, José Manuel. Este asunto de los partidos, de los movimientos, de las organizaciones para la alcaldía, sobre todo y específicamente en Lima, aunque esté pasando en todo el Perú, pero en Lima, que no se han inscrito formalmente hasta el 10 de enero. Sí. Y cuyas candidaturas están ahora mismo en discusión y que el Jurado Nacional de Elecciones aparentemente se ha manifestado con el tema social Párez, pero no sabemos qué va a ocurrir con los otros candidatos. ¿Qué tendría que ocurrir en una interpretación real de la norma que se ha dado desde el Congreso de la República? Mira, al modificarse el cronograma electoral se estableció que el 10 de enero vencía el plazo para que una nueva organización política, sea partido, movimiento o OPLs, se inscriba para poder presentar candidatos. Cuando dieron esa norma, habían muchas organizaciones que estaban en vías de inscripción, que habían comprado su kit, llámese Susel Paredes. Llegó el 10 de enero, se cerró este plazo y Susel Paredes no se inscribió. Y otros, Cornejo, etc. Varios. Están en proceso. Susel Paredes insistió, apeló y finalmente con un recurso extraordinario que ella interpuso el 9 de febrero y que acaba de ser resuelto hace unos días, el recurso, de acuerdo a la información de la página del jurado, ha sido fundado. Que se infiere que por lo tanto se le ha dado la razón y que Susel Paredes, pese a que se ha inscrito recién el 8 de marzo... Su organización. Hoy ha salido publicada en El Peruano la inscripción de Susel Paredes, el 9 de marzo, si no me equivoco. Su organización. Su organización política logró la inscripción finalmente. Correcto. Por lo tanto, esta organización puede presentar candidatos a pesar de no haber estado inscrito en el marco del calendario establecido por la norma. Lo que inferimos de las resoluciones que ha ido sacando en la vía de apelación el jurado, en este caso y en otros más, inferimos que lo que ha resuelto a declarar el extraordinario, y estamos esperando que se publique la resolución, porque si bien es cierto, ha sido fundada, el voto es fundado, dice en la pantalla, todavía no conocemos la resolución. Lo que inferimos es que lo que el jurado habría acordado es que se permita, se amplíe, si se ha roto el cronograma electoral, que era el 10 de enero, se ha roto y se habría ampliado para que las organizaciones políticas tipo Susel Paredes, que han logrado su inscripción hasta el 11 de marzo, ¿y por qué el 11 de marzo? Porque el 11 de marzo empezaba el plazo para hacer elecciones internas. Al parecer ese ha sido el fundamento para darle la razón a Susel Paredes. Pero si le das a Susel, le das a todos, obviamente, y a todos los que como ella se han logrado inscribir hasta el 11 de marzo. ¿Me va a generar desorden eso o no? Bueno, lo que va a generar es un trato desigual, porque si yo me escribí, yo por ejemplo al 10 de enero no llegué a inscribirme, y como ya supuestamente no iba a poder participar, paré la mano, ¿no? Pero luego dije, oye, están apelando, de repente puedo, pero estoy ahorita en proceso de subsanación y podría inscribirme después del 11 de marzo, el 20, el 25 de marzo me inscribo. Susel y los que se inscribieron antes del 11 van a poder postular. Los demás, no, hay un trato desigual. Correcto. Era para todos o para nadie, ¿no? Correcto. Pero bueno, eso pasa, Manuel, por haber hecho las reformas electorales, estas modificaciones, ya a puertas de convocarse a elecciones. Eso tiene que ser con mayor anticipación. Muy bien. José Manuel Villalobos, presidente del Instituto Peruano de Derecho Electoral, Democracia y Gestión Pública. Gracias. Muy amable. Esta es la hora, estamos a las 9 de la noche con 28 minutos. Estoy con Paul Garay, él es corresponsal de Pucallpa. ¿Qué pasó en Pucallpa, en la región Ucayali? Bueno, les comenté al congresista García Belaúnde, les comenté a ustedes. Este es un documento que tengo a la mano que viene de la Fiscalía Penal Corporativa de la provincia de Coronel Portillo, donde se denuncia por los delitos de apropiación ilícita, admisión fraudulenta a varias personas, entre ellas a Gidler Agustín Usñagua Huazanga, que es parlamentario de Fuerza Popular.
donde hay acusaciones realmente gravísimas, conclusiones realmente graves, pagos realizados en exceso, recibos por honorarios cancelados por el 100%, entregas a rendir cuentas las cuales no fueron rendidas con la documentación necesaria, préstamos que no fueron devueltos por los beneficiarios de préstamo, en fin, varias cosas. Varias cosas. De esto nos informa Paul Garay desde Pucallpa, la capital de la región Ucayali. Paul, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido. Manuel, muy buenas noches. En efecto, el día de hoy la primera Fiscalía Penal Corporativa de Coronel Portillo, a cargo del fiscal Johnny Llanos, se ha recepcionado la denuncia penal contra el congresista de Fuerza Popular, líder Uchiñagua Huazanga, como lo señalabas, por los delitos de apropiación ilícita y administración fraudulenta en agravio del Colegio de Abogados de Ucayali, cuyas penas, en caso de hallársele responsable, las penas van hasta los 4 años de pena privativa de la libertad. Se le acusa al parlamentario de haberse apropiado exactamente de 401.379.10 nuevos soles, fondos de la institución del Colegio de Abogados, cuando él fue decano del Colegio de Abogados el año 2015-2016, que coincide con la campaña política en momentos en que él candidateaba, era decano, y su candidatura nadaba en ríos de dinero. Incluso hay préstamos personales, como lo has mencionado. ¿Qué es lo que se supone? El actual decano del Colegio de Abogados de en este caso de Ucayali, que ha presentado la denuncia ante la Fiscalía Provincial Penal Corporativa, supone que el congresista ahora, el congresista Uchiñagua, habría financiado su campaña para ser electo en la región Ucayali con recursos del Colegio de Abogados de esa región? Claro, se presume. La denuncia lo ha interpuesto el decano, el actual decano del Colegio de Abogados, Joel Santillán Tuesta, ¿no?, ante la Fiscalía, porque en mérito a un informe de auditoría. Se ha auditado la gestión del actual congresista Guillermo Uchiñagua, y el contador Dagner Silva Zamora señala que hay un perjuicio económico de 401.379.10 nuevos soles. Yo señalaba de que... ¿400.000 soles, Paul? ¿400.000 soles? Exactamente. Wow, es una cantidad bastante grande. Y yo señalaba que su candidatura nadaba en ríos de dinero, ¿no? Se presume de que su profusa campaña política, él habría hecho uso de los dineros del Colegio de Abogados, tal como se menciona en este informe de auditoría. Hay préstamos personales al mismo Guillermo Uchiñagua, así como también montos por 81.000 nuevos soles y demás cantidades que no han sido sustentadas, ¿no? De tal manera que préstamos que no se habrían devuelto al Colegio de Abogados. Exactamente. Y es más, el congresista Uchiñagua en esta investigación no sería pues sujeto a la inmunidad parlamentaria, puesto que estos delitos se habrían cometido cuando él era precisamente no era congresista, ¿no? Por lo tanto, lo pueden investigar. Ahora, digamos, la información que presenta el abogado Joel Orlando Santillán Tuesta, actual decano del Colegio de Abogados de Ucayali, presenta información que realmente es preocupante. Hay exceso, por ejemplo, de pagos de recibos por honorarios, ¿no? Hay préstamos a directivos del doctor Gilder Agustín Uchiñagua por 4.000, por ejemplo, más préstamos a directivos, reevaluación de activos fijos con cuentas por cobrar clientes y otras cuentas por cobrar, préstamos a personas relacionadas al ex decano, es decir, al congresista Uchiñagua por 81.000. En fin, hay solamente en el año 2015 estamos hablando de 359.606 nuevos soles, ¿no? O sea, justo en la época de campaña, precisamente. ¿Y saben cuánto recibió el Colegio de Abogados, la actual Junta Directiva? ¿Cuánto encontró en caja? 62 nuevos soles. 62 nuevos soles. Sí, y se habría agraviado dinero de fondos intangibles, de fondos que no debieron, digamos, echar mano, ¿no? Ok, bueno, ¿qué va a pasar con esta denuncia? Me imagino que ya esto tiene fecha 19 de marzo, sí, de hoy, tiene fecha de hoy, se ha presentado al Ministerio. Claro, de hoy es primicia, como siempre Exitosa se caracteriza por las primicias. Esta denuncia, como se sabe, estamos en vísperas de la vacancia presidencial, y el congresista Uchiñagua oficia como si fuese congresista del oficialismo, se le ve muy cercano a los ministros de Estado. En la última votación para admitir la vacancia presidencial, el congresista Uchiñagua fue uno de los que no se presentó.
por una supuesta ¿Usñava todavía es de Fuerza Popular? Okay. ¿Todavía es de Fuerza Popular? Todavía es de Fuerza Popular. Pero usted, lo que me dice Paul, es que le ve muy cercano, algo que ya se habría pasado al otro lado. Quizás en cualquier momento nos resulte siendo un Avenger. Sí, acá hay bastantes sospechas, ¿no? Por su conducta, porque en la última, repito, en la admisión de la vacancia presidencial ha sido uno de los congresistas que no se ha presentado, es decir, no ha votado. Sí, no se fue, es verdad, no se fue. En efecto. Bueno, vamos a ver qué pasa. El Ministerio Público ya tiene esta denuncia, realmente es muy grave. Según su colega, porque es su colega, el decano actual, Joel Orlando Santillán Tuesta, responsabiliza al congresista Usñava, congresista de Fuerza Popular, por apropiación ilícita y administración fraudulenta en su condición de decano del Colegio de Abogados de la región Ucayali. Cuando fue decano, manejó, según ese documento, de una manera aparentemente poco diligente. Y por eso está presentada la denuncia, donde además se dice que habría la posibilidad de que se ha usado el dinero, no solamente de manera irregular, sino probablemente de manera ilícita. Paul, muchas gracias por la información. Estaremos atentos a nuevos datos sobre este lamentable hecho. Nos vamos a la pausa, retornamos, tenemos más. Estamos en Exitosa, la radio y la televisión del Perú. Ya regresamos con